fue Pablito Iglesias a hacerle una larga entrevista a Alfonso Durazo, ese gobernador al que es, decíamos, ¿cómo dice que es? Afín al proyecto del gobernador. Afín. Bueno, pues al fin y al cabo, entrevista, mensaje, entrevista, felación, donde fue a preguntarle cómo era posible que fuera tan inteligente, tan guapo y tan buen político. Sheinbaum en la mañana admitió accidentalmente que Morena le paga a los periodistas que hablan bien de ellos. ¿Crees que esos descuidos se deban a su desesperación? No, yo creo que le da exactamente igual, ¿no? Porque esto es... ¿Qué novedad es, no? ¿Va a sacar fotos del eclipse? Sí. Pero espérenme. Vamos a esto. Yo no sé por qué se sorprenden. Mira, el periodismo en México siempre ha cobrado así, del Estado. Cuando yo era periodista, la razón por la que yo nunca tuve que recibir el dinero de la corrupción del gobierno mexicano es que yo tenía mi otro trabajo en el mundo de la comunicación audiovisual. Si yo iba en las mañanas a revistas y en las tardes trabajaba sincronizando diapositivas con audio en computadora y presentando espectáculos de audiovisuales con diapositivas. El vídeo existía, pero era carísimo, entonces nadie hacía vídeos como los hay ahora. El mundo, lo que hacíamos eran espectáculos con diapositivas, yo llegué a manejar 60 proyectores de diapositivas controlados por computadora, ¿no? Bueno, entonces, pero todo el mundo se corrompía, eso era así. El chiste es que se supone que deberían dejar de ser así las cosas, pero no son. Y hay un muy buen ejemplo que quería yo hablar hoy, que es el del señor Pablo Iglesias Turrión, Pablo Manuel Iglesias Turrión, uno de los personajes más curiosos que ha expelido la izquierda extrema española, un hombre que estuvo en Izquierda Unida, salió de Izquierda Unida, tuvo estrechísimas relaciones como asesor junto con Monedero y Errejón en el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, Correa y Evo Morales. Y a todos les cobraron a manos llenas. Es decir, soy tu asesor y soy ideológicamente tuyo compañero, pero la factura por ser tu socio y compañero está. ¿No? Se llenaron de dinero allí, hicieron una fundación que luego desapareció sin decir dónde quedaron los millones que valía la fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Yo luché muchísimo porque los periódicos españoles entraran en el tema de qué había pasado con el Centro de Estudios Políticos y Sociales y todo el mundo dio la espalda porque yo que sé por qué. No quiero ni siquiera especular. Los de derecha porque son tontos y los de izquierda porque finalmente eran cómplices, siempre han sido cómplices. El diario .es sobre todo, que es propiedad de Nacho Escolar, de Ignacio Escolar, nunca quiso tocar el tema. Bueno, entonces luego se vino a España, ganó muchísimo dinero, se fingió eurodiputado, pero luego se regresó para tratar de ser presidente, no lo logró, fue diputado, fue vicepresidente, se dio cuenta que no servía para gobernar, huyó, fingió que quería ser diputado en la Asamblea de Madrid, ganó su curul su escaño en la Asamblea de Madrid, también salió huyendo de allí, huye de todos lados. Y ahora puso un negociote que se llama Canal Red o La Base. Y tiene el Canal Red en México, que lo lleva Ina Finogénova, esa mujer que yo insisto que es operativo de Putin, aunque ya lo niega. Creo que los datos son suficientes para suponerlo con buena probabilidad. Y entonces, ahora lo que se dedica Pablo Iglesias a lo siguiente. Miren, el otro día una periodista mexicana, a la que yo le tengo mucho respeto, Dalia Esteves, publicaba este pequeño documento. Afortunadamente, todavía se puede sacar algo de transparencia porque quedan mecanismos del pasado. Y en este caso del gobierno de Sonora son el dinero que les ha pagado a páginas web para distintas cosas, ¿no? Aquí lo dicen, bueno, aquí tenemos un acercamiento mayor. Dice uno, compromiso para complicado en trato, colaborativo y acuerdo para no golpear. A José Francisco Moreno Romero, del mitotero. José Francisco Moreno le pagan 3.190.000 pesos para no golpear al gobernador. Son imbéciles. O sea, o son tan terriblemente descarados, tan increíblemente descarados. Y entonces aquí tenemos el segundo que más dinero le dieron en 2025
es Agitprop Iglesias and Armendáriz SDRL de CB, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, representado por Viridiana Castañeda Mesa, por un monto mensual de 406,000 pesos, un total de 2025 de 4,466,000 pesos, colaborativo y afín al proyecto del gobernador. Qué bonito, ¿no? Es afín al proyecto y por lo tanto le suelto 500,000 de pesotes mexicanos. Bueno, pues ahí es donde estamos. Lo que pasa es que también fue Pablito Iglesias hacerle una larga entrevista a Alfonso Durazo, ese gobernador al que decíamos, ¿cómo dice que es? Afín al proyecto del gobernador. Afín. Bueno, pues al fin y al cabo se fue a entrevistarlo, le hizo una entrevista de estas entrevistas que se llaman entrevistas masaje, entrevistas felación, entrevistas, dejémoslo así, entrevista masaje, entrevista felación, donde fue a preguntarle cómo era posible que fuera tan inteligente, tan guapo y tan buen político. Y Durazo, que es buena gente, le explicó al pobrecito Pablo Iglesias por qué es tan maravilloso. Este señor Alfonso Durazo, en junio de este mismo año, se supo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo investiga por nexos con el crimen organizado. Su visa estadounidense ha sido revocada. Pero además se ha señalado que favoreció a una empresa textilera llamada Mainland Headwear con la donación de 150 hectáreas de terreno sonorense que no le pertenecen a él y la exención total de impuestos. También el hijo del gobernador era amigo íntimo del hijo del dueño de esa corporación y funcionarios del gabinete estatal funcionaban como operadores o administradores de fideicomisos relacionados con todo lo que le dieron a esta empresa, porque hay que promover a las empresas. Seguramente que eso le aplaude mucho Pablo Iglesias. En enero de 2025, mucho antes de que se viera a cabo esta entrevista, el gobernador generó una ola de indignación al declarar que el 97,2% de las víctimas de homicidio en Sonora se esmeraron en el transcurso de su vida en crear un entorno de riesgo, es decir, los mataron por su culpa. Es lo que se llama culpar a las víctimas, y esto el gobierno mexicano lo hace muchísimo. La entrevista se hizo en septiembre de 2025 y en Canal Red América Latina y en la base América Latina, donde se analizan las atrocidades de todos los gobiernos que no son amigos de Pablo Iglesias y que no le dan 500,000 de pesos al año, pues no se mencionó nunca nada de esto, ¿no? Pero tenemos un caso aún más interesante. Esta mujer que está allí con Pablo Iglesias, ¿es la misma oficina? No, parecen. Es que se parecen las oficinas de gobierno siempre en México. El señor es Rocío Nale, que por lo visto no tiene ni para arreglarse los dobladillos de los pantalones. Esta señora tiene más de 7 propiedades de alta plusvalía que consiguió en 10 meses, con un valor de unos 100 millones de pesos. Es así, tú llegas de gobernador y de pronto eres un potentado, un magnate un magnate inmobiliario. Cuando era secretaria de Energía, lideró la construcción de la refinería en Dos Bocas, un proyecto que duplicó su presupuesto original, sufrió constantes retrasos y creo que todavía no hace 1 litro solo de gasolina. Creo que ya empezó a producir, pero muy recientemente. Su círculo cercano tiene empresas que todas recibieron jugosos contratos de Pemex cuando ella estaba en Pemex, como el grupo Huerta Madre, de su amigo íntimo Juan Carlos Fong, que obtuvo asignaciones por, tampoco es tanto, 5,000 millones de pesos. Pero hace un año, el 18 de julio, esta mujer que ustedes ven aquí, Irma Hernández, fue secuestrada. Ella era profesora y se había jubilado, tenía más de 60 años y, como siempre pasa en México, pues la jubilación no sirve para absolutamente nada, no te alcanza. Entonces se había metido a taxista, pero tuvo un pequeño problema, era una mujer honesta. Entonces cuando la delincuencia que domina Veracruz, la gobernadora está allí para que la entreviste Pablo Iglesias, pero quien manda en la calle es la delincuencia, y la delincuencia secuestró a doña Irma Hernández. Fue obligada a grabar un video y está rodeada de los delincuentes fuertemente armados con fusiles de asalto de alto poder, fusiles de guerra, de un grupo delictivo, cualquiera de los grupos delictivos que usted quiera, en Veracruz, y ella está allí arrodillada poco antes de pagar con su vida
el no darle un porcentaje de su dinero a la delincuencia. Y en este vídeo ella le pidió a los colegas taxistas veracruzanos que le pagaran su cuota a la mafia veracruzana para no acabar como iba a acabar ella. Su cuerpo se encontró una semana después, el 25 de julio, e inmediatamente esta señora, no lo olviden ustedes, Rocío Nale, convocó una conferencia de prensa de urgencia donde atribuyó la muerte de doña Irma a un infarto. Por supuesto, después la autopsia dijo que ni infarto ni nada, había sido balaceada por estos miserables hijos de puta. Ahora, doña Rocío Nale, por supuesto, propone un censo de periodistas para evitar excesos en la libre expresión. La prensa leal es esa, la de Pablo Iglesias. La gente como yo no lo somos. Pero hay un caso adicional para la señora Roxana y para el señor Iglesias. Para la señora Rocío Nale y para Iglesias. El 2 de junio de este año, hace un par de meses, la periodista Roxana Ramírez fue secuestrada. Aquí se vio porque tenía una videovigilancia en su casa. Aquí se ve a los sujetos que rompieron la puerta para entrar, y existe la grabación, y se vio que los sujetos eran policías. Su secuestro por miembros de la policía municipal pues fue filmado. Unos días después, la periodista, que ya alguna vez había tenido que huir de Veracruz después de que asesinaron a su marido también, pues fue encontrada muerta por los mismos que la habían secuestrado, por supuesto, ¿no? La base América Latina y Canal Red América Latina, que defienden a los periodistas en todo el mundo, no han mencionado el caso de Roxana ni el caso de ninguno de los muchísimos periodistas mexicanos asesinados que tienen preocupadas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras. En diciembre de 2025, antes de esto, pero después de lo de Irma, Pablo Iglesias estuvo entrevistando a Rocío Nale. Seguimos. Aquí está con Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, quien desató críticas nacionales después de anunciar que elaboraría un catálogo de portales y medios informativos críticos para no responderles porque son el enemigo. Él solo habla con sus amigos, con el periodismo leal. No sabemos si Rocío Nale o Salomón Jara tienen contratos similares a los de Durazo con Pablo Iglesias. Yo no lo dudo, pero no lo puedo probar. En julio de 2026, este señor Jara justificó que policías, alcaldes y personal de la Fiscalía Estatal estuvieran usando vehículos que habían sido confiscados porque un ciudadano, y esto se supo porque un ciudadano encontró el automóvil que le habían decomisado, lo habían modificado y lo estaban usando agentes oficiales para sus cosas. Se ha denunciado de manera recurrente el que ha posicionado hermanos, sobrinos y familiares políticos en la estructura gubernamental de Oaxaca. En julio de este año, hace un mes, el periodista Alejandro Leiva fue asesinado en Oaxaca y los medios de Iglesias, la base, la red, la FIFIN de la América Latina que nosotros llevamos al triunfo y al tomar el cielo por asalto, no dicen ni pío de los periodistas asesinados cuando los asesinan bajo la responsabilidad de los amigos de Pablo. Aquí lo tenemos con Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, una de las zonas más conflictivas de la República Mexicana, pero además hay investigaciones que dicen que su campaña electoral de 2021 recibió el respaldo de esas organizaciones delictivas de Michoacán. 2 familiares directos de este gobernador fueron detenidos y sentenciados en Estados Unidos por colaborar con el Cárteles Unidos, SADCB, ¿no? Y intentaban traficar cargamentos de droga hacia Estados Unidos. Pablo Iglesias lo entrevistó en febrero de 2026. Hablaron de historia regional, de finanzas públicas y de seguridad, que es muy seguro esto cuando tú eres socio de aquellos, ¿no? Finalmente, Víctor Manuel Castro Cosío, el gobernador de Baja California Sur, fue entrevistado por Pablo Iglesias, aunque se le acusa de tener una red de corrupción y lavado de dinero dentro del Instituto de Vivienda del Estado. Se hacían miles de transferencias bancarias y simulación de cuentas hacia particulares ajenos a la institución, pero no es tanto dinero, son 60 millones de pesos. Y testimonios de la investigación señalan que parte de estos recursos se utilizó como caja chica para financiar las campañas de Morena, del partido al que pertenecen todos estos amigos de Pablo Iglesias,
entre 2022 y 2023. Y decíamos, no, ya finalmente es esta mujer, Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, todos ellos del Movimiento de Renovación Nacional, todos ellos de la izquierda mexicana, que tiene de izquierda lo que yo tengo de campeón mundial de salto con pértiga. Esta señora cree en la familia y por lo tanto ha colocado de forma directa o indirecta a múltiples familiares, sus hijas, sus cuñados, yernos y ahijados, que en total, todos ellos a los que ha enchufado allí, cobran alrededor de 1.500 millones de pesos al año. Además, ha tenido un escándalo sobre la compra de camionetas blindadas de lujo en 56 millones de pesos y el blindaje institucional de contratos gubernamentales millonarios, de los cuales no sabemos nada porque fueron reservados por seguridad nacional hasta 2030. Ok, los 406,000 pesos al mes o que le da Durazo a Iglesias son 20,400 euros. Es decir, al cabo del año son más de 221,000 euros. Si cada uno de los gobernadores a los que les he hecho estas entrevistas felación, estas entrevistas masaje, tiene un contrato similar, estamos hablando de más de 1,328,000 euros. Pero además de eso, en 2015, con el gobierno federal, no con los estatales, hizo contratos por 2,601,000 pesos, más de 130,000 euros. Por todas estas dependencias: la Secretaría del Bienestar, 280,000, Educación Pública, 490,000, Secretaría de Gobernación, 500,000, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, otros 500,000, Secretaría de Salud, otros 500,000, Secretaría de Salud. ¿Por qué le dan contratos a este señor? ¿Qué es que está difundiendo nuestro trabajo? Pues si la mayor parte de su clientela está fuera de México, ¿qué estás difundiendo? Y no sabemos, por supuesto, desde que desapareció, porque el gobierno mexicano desapareció el Instituto de Transparencia, no sabemos qué otros contratos tenga. Ahora, ¿es legítimo vender publicidad para que un medio venda publicidad para sobrevivir? Sin duda alguna. Todo medio vende publicidad. El chiste es hacer las cosas de modo tal que la publicidad no condicione tu editorial y que tu editorial no condicione la publicidad. ¿Ok? Eso es lo que permite una prensa libre que al mismo tiempo haga negocio. Oye, yo difundo la publicidad del gobierno porque el gobierno necesita difundir la publicidad, no porque me haga un favor. Pero ello no debe influir en lo que yo hago. Porque la pregunta siguiente ¿es legítimo cambiar los contratos por loas, complicidades, encubrimientos, silencios y aplausos según convenga al poderoso, callando el asesinato de compañeros periodistas? Pablo Iglesias se cree periodista, bueno, que actúe como tal. ¿Es legítimo vender la lealtad? Eso sí que no es legítimo. Es el tipo de periodismo que están haciendo Pablo Iglesias y su banda en México y también aquí en España, donde siempre y cuando los amigos sean amigos, no se informa de lo que están haciendo. De lo que están haciendo nosotros se informa muchísimo. Callar también es romper la ética del periodismo. ¿Ok? La ley censura en México por parte de Morena es un chiste. No importa. No importa. Lo que están haciendo es presionar a la prensa. Que mucha prensa es de una derecha rastrera que solo busca el poder a como dé lugar y critica todo lo que haga el gobierno, es cierto. Pero no todo es así. Y por otro lado, un gobierno que le da tantos motivos de queja a la derecha, tantas armas con su corrupción, con su desidia, con su entrega del país al narcotráfico. Oye, si están informando de cosas reales la derecha, con todas las malas intenciones que tú puedas querer, pero si están diciendo la verdad, el problema sigue siendo tuyo. Pero entonces quieren callar a la prensa crítica, quieren gente como Pablo Iglesias y nada más.